En muchas ocasiones hay personas que me dicen, yo no estoy capacitado para poder llevar adelante una tarea. Yo no soy quizás la persona indicada para hacer tal o cual cosa. Yo no tengo la madurez, ni el crecimiento, ni la preparación, ni nací en un lugar donde quizás me hubiese sido más propicio, me hubiese sido favorecido para poder llevar adelante la obra de Dios o una tarea. Entonces a menudo las personas se sienten como que no están a la altura espiritual, no están en la condición para poder sacar adelante la tarea que Dios ha puesto en su corazón, el llamado que Dios ha puesto en sus vidas. A veces no entendiendo cuál es el llamado, no entendiendo si es la voz de Dios, qué es lo que están sintiendo en sus corazones, si verdaderamente es el Señor el que les habla, es Dios el que te guía, o soy yo quien se engaña pensando que hay algo para mí cuando realmente no lo es así. ¿Será que Dios habla a mi corazón o será mi propio entendimiento que me confunde pensando que yo puedo ser algo que verdaderamente no soy? ¿Será que en mí se cumple la palabra cuando dice que el hombre que se cree algo siendo nada a sí mismo se engaña? Quizás yo estoy engañándome pensando que soy algo, pensando que soy alguien. Bueno, lo cierto es que ninguno de nosotros es algo o alguien, o debe acercarse al camino de Dios para serlo, sino que es Dios el que hace la obra. Es el Señor el que toca los corazones, es Él quien llama. La palabra dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. Parece que uno toma la decisión y pareciera que uno se acerca y a veces hasta confundido, sin saber, como viendo qué resultado va a obtener, o como quien dice, bueno, es lo último que intento. Ya intenté muchas formas de salir adelante, intenté muchas formas de dejar las drogas, de dejar los vicios, de encontrarle una salida a mi matrimonio, pero no pude encontrar la salida, no pude hallar las respuestas para mi vida. Un varón me decía, ¿sabe qué? Yo me acerqué porque estoy pasando por un montón de cosas, estoy pasando luchas, estuve años en la religión umbanda. Luego me di cuenta que necesitaba liberación, que necesitaba salir de ese lugar, así que me acerqué a una iglesia, conocí al Señor, pero aún así hoy tengo muchos problemas, hay muchas dificultades en mi vida, mi corazón no está bien, hay situaciones que no entiendo, hay cosas que no comprendo. Y a veces como que esto me enoja. Entonces yo hablaba con él, y él decía, pero yo me acerqué, debería haber cambiado, la situación debería ser diferente. Yo le digo, la situación es diferente, solamente que no puede verlo de esa forma. La situación es diferente porque usted en un tiempo estuvo atado en una vida de error para el reino de las tinieblas y el Señor lo sacó de esa condición. Lo hizo libre de esas cadenas que ataban su vida. Llegó a su corazón, le dio una oportunidad, lo salvó, lo rescató, lo perdonó. Pero hay un montón de situaciones en su vida que aún no están resueltas. Y usted quisiera que esto se resuelva. Y al no verlo, dice, Dios no ha hecho nada en mi vida. Dios comenzó la buena obra. Y la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Pero yo le decía, mira, ¿cuántos años estuviste sin Dios? ¿Cuántos años viviste así? Lejos de los caminos de Dios, en la umbanda, practicando lo malo, viviendo una vida mala, viviendo en la amargura, en tristeza, en desánimo. ¿Cuántos años de tu vida? Él me dijo, bueno, muchos años, es verdad. Y tú piensas que solamente en 3, 4 meses todo va a cambiar así, de la noche a la mañana. Dios hace un cambio y Él comenzó esa transformación, ese cambio en tu vida. Pero si no te permites ver que ya comenzó, y le digo, si tú en 40 años, en 50 años, tú no pudiste alcanzarlo, tú no pudiste lograr resolver todos estos problemas que tienes, entonces ¿por qué no confías en Dios? Estás luchando si dejar que Dios obre, si dejar que Dios haga su voluntad, si Dios podrá resolver o no tus problemas. Tú ya lo intentaste y no lo conseguiste. Entonces, ¿por qué no dejas que Dios lo haga?
¿Por qué no dejas que el Señor te saque a bendición? ¿Por qué no confiar tu vida en las manos de Dios y dejar que Él te guíe? Si durante 40 años no obtuviste resultados tratando de salir adelante por tus propios medios, ¿qué te hace hoy no querer confiar? Intentarlo una vez más, decir, bueno, yo puedo. Lo que pasa es que yo puedo, como alguien que se obstina y dice, pero es que yo puedo, déjame. Pero ¿por qué no confiar en Dios? No te funcionó. No tuviste resultados. Alguien que hace lo mismo esperando resultados diferentes, realmente es alguien que actúa de una manera ilógica. Si hago lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si no obtuve resultados, ¿por qué no poner mi vida en Dios hoy? ¿Por qué no confiar? Y él me dijo, qué interesante. No lo había pensado así. ¿Por qué? Si realmente yo no puedo hacer nada, ¿por qué no confiar en Dios? Está bien, voy a hacer eso, voy a confiar en Dios. Cuando tú sientes que no tienes la capacidad, cuando tú sientes que verdaderamente no tienes lo necesario, ¿será que se trata de que tú tengas lo suficiente, lo necesario? ¿Será que Dios mira de la misma manera o de la misma forma que el hombre mira? Bueno, para eso tenemos que ir a la palabra. Dice la Escritura que en un momento el profeta Samuel iba a ungir a aquel que sería puesto rey luego de Saúl. Entonces el Señor le habla y dice que se dirija a la casa de Isaí. Ahora, cuando él ve a los hermanos de aquel que iba a ser ungido finalmente como rey, él ve hombres de guerra, hombres fuertes, quizás corpulentos, diestros para la batalla, es decir, con el perfil para ser un rey, para ser un caudillo, para ser un hombre fuerte. Pero el Señor le dijo, no, ese no es. Entonces él dijo, bueno, quizás sea aquel. Dijo, ese tampoco es. La Escritura dice que Dios no mira como mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Quizás tú te ves a ti mismo y tú dices, yo no tengo lo suficiente, no tengo la estatura espiritual, no llego a ser lo que otras personas son. Quizás no tengo esa facilidad de palabra que tiene aquel hermano. Quizás no tengo ese conocimiento de la Biblia como lo tiene aquel otro hermano. Quizás no tengo ese carisma, esa chispa para hablar con la gente que tiene aquel hermano o aquella hermana. Soy más bien tímido, retraído. No veo alguna cualidad que me sirva para esto. Pero aún así sientes el llamado de Dios en tu corazón. O por lo menos crees sentirlo. Dice la palabra que el Señor le habló y le dijo que Él no miraba conforme a lo que mira el hombre. Él había visto algo diferente. Había alguien que no estaba allí entre los hijos. Había uno que se encontraba en otro lugar. Y Dios se había fijado en ese que podía parecer insignificante. Quizás tú miras tu vida y tú dices, mi vida es insignificante. Antes que yo, hay un montón que están primero o que están más preparados para hacer una tarea. Quizás tú miras tu vida y dices, yo no estoy preparado para ser un líder. No estoy preparado para ser un hombre de Dios o una mujer de fe. No estoy preparado para dar un mensaje o para hablarle a la gente. Hay veces que uno dice, mi vida es un desastre. ¿Qué consejo puede darle a alguien? Alguien que no cambia de vida o que su vida es un desastre. Bueno, de alguna manera se comienza. De alguna forma comienza el camino. Dios comienza a trabajar. Dios comienza a moldear el carácter. Dios comienza a bendecirte. Y Dios comienza a guiarnos. Él comienza a llevarnos hacia ese camino de bendición. Hacia aquello que tú le pides. Hacia aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces Dios nos va supliendo y nos va dando conforme al camino lo que vamos necesitando. El Señor guió a su pueblo por el desierto. Y a medida que ellos se enfrentaban a la adversidad, el Señor los bendecía, les proveía, les mostraba su mano, les mostraba milagros, les mostraba protección, cuidado. Las necesidades que tenían, el Señor las suplía. Y aún dice la palabra que Él tenía misericordia de ellos, a pesar de la rebeldía, a pesar de la condición de su corazón. Dice que cuando ellos vivían tiempos difíciles, dice la Escritura,
Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. ¿Cuándo? Cuando las cosas les iban mal. Cuando todo iba mal, entonces decían, ahí se acordaban de Dios. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, que eran un soplo. Ellos se daban cuenta que estaban mal y ahí pensaban en Dios. Pero dice que aún cuando pensaban en Dios y cuando se acordaban de que Él era su refugio, con su lengua lisonjeaban, mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él. Ni estuvieron firmes en su pacto, sino que quebrantaban el pacto, quebrantaban lo que Dios había determinado para sus vidas, el plan que Dios tenía para sus corazones. Ahora la palabra nos muestra aquí, en este salmo, que aquello que parece que está en lo último, aquello que parece que no clasifica, es como cuando alguien queda afuera y no clasifica. Cuando en una carrera los automóviles recorren el circuito, el que hace la vuelta más rápida en el circuito es el que queda en la punta, el que sale, el que larga primero. Y así, según el tiempo, con algunas décimas, con milisegundos de diferencia, se van posicionando el primero, el segundo y así. Pero hay quienes quedan fuera, hay quienes no clasifican en categorías donde superan el número. Los que no entran dentro de la cantidad quedan afuera, quedan excluidos. Bueno, hay veces que el hombre se siente ahí, se siente en esa condición, excluido, fuera del rango, fuera de lo que hay que tener. Es decir, estadísticamente no tengo lo necesario, ni lo suficiente. Me siento como que estoy en lo último de la tabla. Pero quizás en esta noche tú te sientas así, en lo último, en la peor de las condiciones, lejos, y quizás sientas que no hay un plan para con tu vida. Muchas personas me dicen, pastor, yo creo que quizás no estoy hecho para esto. Y hay veces que las personas dicen, usted sí, porque usted tiene esto, porque a usted Dios lo ha bendecido, porque a usted Dios le ha dado. Pero ¿qué piensas? ¿De qué manera piensas que fue en un principio? ¿Cómo crees que fue en el comienzo? Uno va creciendo conforme a Dios y uno tiene ese sentir en el corazón de Dios. Hay veces que en un principio uno no entiende cuál es el llamado, qué es lo que Dios habla a su corazón. Hay veces que preguntaban, ¿y cuál es tu llamado? Y yo decía, no sé, no tengo idea. Por lo pronto voy a hacer lo que Dios me permita hacer. No sé cuál es mi llamado. A medida que uno va avanzando en el camino de Dios, se va dando cuenta que hay cosas que Dios le ha dado en el camino que no las tenía. Uno puede decir, bueno, quizás usted siempre fue una persona que habló delante de la gente y quería hablar con los demás, entonces por eso le fue más fácil. No, jamás me imaginé hablar delante de la gente, ni cantar delante de la gente, ni hacer ninguna de las cosas que hoy Dios me permite hacer. No fue ese el plan, no fue una cualidad. Pero sin embargo Dios, en el camino, Dios nos va cambiando el carácter, Dios nos va mostrando y Dios nos va guiando hacia eso que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios va poniendo una idea de qué es lo que hay en tu corazón. Quizás tú dices, yo siento predicar la palabra, pero no siento cuál es mi llamado. ¿Por qué? Y porque me siento así como usted dijo, en lo último. Si hay una lista, hay un ranking, bueno, yo no estoy en la pole position, no estoy arriba. Yo estoy abajo. Quizás no clasifique.
Entonces siento que eso me aleja de lo que Dios tiene para mí. Creo que quedo afuera, descartado. Pero por cualidades propias, creo que quedo afuera, no porque alguien me haga algo, sino porque yo considero que no estoy en las condiciones o que no estoy listo. Lo cierto es que quizás sea así, hoy no estés listo. Pero el camino no comienza uno estando listo, uno va preparándose para ese camino. Cuando uno le aconseja a un joven que antes de formar su familia, tome un estudio, tenga una carrera, busque tener su casa o alquilar, buscar tener sus recursos, salir adelante, eso no le va a garantizar el día que tenga un hijo ser un buen padre, pero eso lo va a preparar para por lo menos tener lo básico, para poder suplir las necesidades en su matrimonio, para poder sacar adelante su familia, para poder tener las herramientas. Ahora luego le va a faltar obviamente la enseñanza, la escritura, la palabra de Dios, para poder guiar a su hijo, para que Dios vaya fortaleciendo ese matrimonio, para encontrar las armas en Dios, para destruir fortalezas. Pero comenzará con una intención, comenzará con un camino quizás más pequeño para preparar ese futuro, creyendo. Porque si uno no cree, entonces no puede caminar hacia la bendición. Si el pueblo no hubiese creído que había una tierra prometida, entonces ¿para qué marchar? Si no hay tierra prometida, si no hay un lugar de bendición, entonces ¿para qué marchar? ¿Por qué no dejarse morir ahí? Bueno, fue la intención de ellos muchas veces. ¿Para qué? No había suficientes sepulcros, no había un lugar donde morir allí. Nos sacó al desierto a morir. Bueno, fue el pensamiento. Pero no es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, sino guiarnos, mostrarnos los pasos, darte la herramienta y lo necesario. Hay veces que uno dice, Señor, yo quiero que me des el don de sanidad, quiero que me des esto, quiero que me des lo otro, quiero que me des aquello. Y Dios dice, ¿para qué? Un soldado se provee de armas cuando va a la batalla, cuando va a la guerra. Y dependiendo en qué frente o en qué lugar esté, será el arma que maneje, de acuerdo a su preparación también lo será. No todos los soldados pueden manejar un avión, un jet. Cada uno está en un lugar, se ha entrenado y se ha preparado para algo, pero con la intención de ir a la batalla, o tener que defender su país, o lo que fuese. Uno no puede decir, dame todas las cosas, ¿para qué? Para mí. Hay veces que uno debe comprender que debe dar ese primer paso. Pero es que pasa que no lo tengo. Cuando vayas, lo vas a tener. Lo que pasa es que yo quisiera que Dios me dé ese don de sanidad para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. ¿Por qué no comienzas al revés? ¿Por qué no comienzas a orar? ¿Por qué no confías en Dios y comienzas a orar por los enfermos? En el camino Dios te dará la bendición. No importa si tienes que orar una vez y no sucede nada. No importa si tienes que orar 2, 3, 10 veces, las que sea. En algún momento, la bendición de Dios se dará. En algún momento, la obra de Dios se verá en tu vida. Hay veces que uno dice, bueno, pero quizás yo me obstine y no sea plan de Dios. La Escritura dice que debemos orar los unos por los otros. Hay personas que hoy están en necesidad y necesitan que alguien pueda orar por ellos. Que alguien pueda orar por el que está enfermo en un hospital, o que ha perdido un ser querido, está en el cementerio, o el que está en la cárcel, o el que está pasando una situación así. Y quizás tú digas, bueno, pero yo no lo tengo. Nosotros íbamos al hospital y cuando comenzamos a orar por los enfermos, Dios no me dijo, te he dado el don de sanidad. El Señor dijo, te he dado esto para que lo tengas y para que puedas ir y orar por aquellos que hoy están enfermos o están en una condición así. Sin embargo, cuando comenzamos a visitar los hospitales, comenzamos a orar por los enfermos. Había personas que le había dado una ACV, había paralizado su cuerpo, personas que estaban al borde de la muerte, personas que estaban con cáncer, personas que iban a ser intervenidos del corazón, personas que le iban a cortar una pierna porque tenía diabetes. Y nosotros comenzamos a orar. Había un niño que tenía una bolsita. Le habían cortado su intestino, pero ya no podían cortarle más. Estaba muy corto y sufría. Y sus padres también sufrían. Fuimos a orar por ese niño. Ese niño, cuando llegué a ese lugar, estaba totalmente sacado. Gritaba, insultaba a sus padres. Era una locura. Solamente tenía 7 años
pero no se lo podía contener. Pero allí llegamos para hablarle, para compartirle la palabra de Dios, para orar por él, para hablarle de un Dios poderoso, para que él pudiese creer que había esperanza, para que el padre pudiese confiar en el Señor. Estaban esperando un trasplante, estaban esperando que algo pueda darse. Así que confiamos y clamamos al Señor, oramos en aquel lugar. No pasó una semana que el padre dice: quiero contarle que a mi hijo, aquel que estaba enfermo, ahora lo intervinieron y salió de ese lugar. Dios hizo la obra en su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, quizás tú te sientas que no tienes lo suficiente. Bueno, no se trata de ti. No se trata de cualidades ni de capacidad. Se trata de la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Dice la palabra acerca del profeta Amós, cuando él fue enviado a profetizar. Y entonces se levantaron contra él por la palabra de Dios que había en él. Y como quien trata de ningunear, o como quien trata de desmerecer a alguien, de esa misma manera quisieron hacer con el profeta. Pero él le respondió de esta manera. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es como decir, no tengo un legado, o no vengo con una recomendación, o quizás no tengo lo suficiente. Tú puedas decirme que no lo tengo, pero Dios me tomó allí de detrás del ganado. Apacentaba allí el ganado. Y Dios me tomó de aquel lugar. Recogía higos silvestres, un higo de inferior calidad. Y en aquella condición y en aquel lugar, el Señor me habló: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. No se trataba de Amós, sino de lo que Dios le dijo. Dios lo tomó de allí, de detrás del ganado, de atrás de todo, como lo último, como lo que quedó afuera, así. Quizás tú digas: yo estoy ahí, como una persona que no soy importante, como alguien que quizás nadie tiene en cuenta. Quizás tú vienes aquí y hace algunos meses que te congregas y quizás digas: nadie me tiene en cuenta aquí, nadie sabe ni mi nombre, nadie sabe hace cuánto tiempo vengo, no me acerqué a nadie, antes de que termine me levanto, me voy, y quizás nadie me conozca. Pero el Señor te toma de allí, de detrás del ganado, de alguien que parece que no es importante, de alguien que parece que está escondido. Pero Dios te habló, pero Dios te encontró. Y así como el Señor le habló, le dijo: ve y profetiza a mi pueblo, ve y dales la palabra, ve y haz mi obra. No se trata de ti. Tú puedes ser un boyero, tú no puedes ser quizás un hijo de profeta, puedes ser alguien que recoja higos silvestres. Quizás tú sientas que no eres importante, pero no se trata de la importancia en ti, ni del reconocimiento que puedas tener, sino de la obra que yo voy a hacer con tu vida, de la obra que el Señor hará con tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 78, en el final de este Salmo, Salmo 78, versículo 70, en adelante. Luego puedes leer el Salmo para tener el contexto de qué es lo que Dios está hablando a su pueblo. Libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 70 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: eligió a David su siervo, y lo tomó desde las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo,
para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Hay veces que uno dice, yo estoy pasando muchas cosas. Yo quisiera creer, pastor, lo que usted está diciendo, pero si usted supiera mi vida, entonces se daría cuenta que yo no puedo hacerlo. No puedo. Porque yo sufro, y quizás sufro más que todos los que están acá. Mi problema es más grave que todos. Lo mío es terrible. Yo sé que hay gente que tiene problemas, pero lo mío es tremendo. Y no es que quiero hacer drama, ni quiero mostrarme como que sufro mucho, pero mi problema es un problema grave, no es algo simple. Hay veces que las personas me dicen así, lo mío no es sencillo, lo mío es difícil, lo mío es complicado. Y hay veces que dicen, no creo que lo entienda, es difícil lo mío. Y cuando uno trata de darle un consejo, no, sí, lo que pasa es que no me va a entender, por eso. Cuando uno está en un problema, uno siente que su problema es terrible, tremendo, que no ha vivido cosa más tremenda, que nadie sufre tanto. Pero lo cierto es que la palabra de Dios viene para enseñarnos y para mostrarnos que en medio del sufrimiento hubo hombres que pusieron su corazón en Dios. En medio de la dificultad hubieron personas que pudieron sacar fuerzas de la debilidad. En medio de los momentos difíciles hubieron hombres de fe que pudieron confiar en Dios a pesar de las cosas que estaban viviendo. Entonces la Escritura nos da fortaleza, nos tomamos de las promesas de Dios, nos tomamos de historias que nos dan ánimo, esperanza, y que nos sacan ese lugar que tomamos de ser mártires o de que sufrimos más que ninguno, para darnos cuenta que verdaderamente hubo hombres que sufrieron. Hubo hombres que entregaron su vida a causa de la fe, que estuvieron dispuestos a darlo todo. Y quizás tú digas, yo no estoy dispuesto a dar mi vida, no estoy dispuesto a entregarlo todo. ¿Por qué no? ¿Cuál fue el problema del hombre, de aquel joven rico? Que él no estuvo dispuesto a darlo todo para seguir a Cristo. Él tenía mucho y podía tener conocimiento y tenía las ganas y él quería, pero se quedó corto. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a entregarlo todo. Entonces, en el camino de Dios habrá personas que están dispuestas a entregarlo todo y habrá personas que no. Habrá personas que digan, no, yo hasta acá, esto puedo, esto no, hasta acá, esto es lo que yo puedo dar. Pero, sin embargo, dice la palabra que en 2 de Corintios, haciendo referencia a la tribulación, y cuando habla acerca de esto, habla acerca de una tribulación momentánea, de un momento. Entonces hay personas en esta hora que quizás digan, lo que estoy pasando en mi vida, yo estoy atravesando tribulación, y porque estoy viviendo momentos así, es que yo no puedo verme de una manera diferente. Quizás tú miras tu vida y tú no puedes verte de una manera diferente. ¿Por qué? Porque dices, estoy así, detrás del ganado, no soy importante, no soy hijo de nadie, ni crecí en un hogar cristiano, ni crecí con fundamentos fuertes, ni tuve el ejemplo de nadie a seguir. Estuve hasta los 30, hasta los 40 años con mi mente embotada, pensando y creyendo cualquier cosa. Y ahora tengo que comenzar nuevamente a tomar leche espiritual. De a poquito, el primer alimento. Comenzar a crecer. Hasta que madure. Pero dice la palabra que había algunos que ya debían estar comiendo vianda. Ya debían estar comiendo un alimento sólido. Pero aún seguían con la leche espiritual. Seguían con un alimento de niños. Dice la palabra de Dios en esta versión que lo explica un poco. 2 de Corintios 4. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando,
Por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna. Lo que sufrimos en esta vida pasa rápidamente, de manera muy ligera. La tribulación momentánea, un momento, dificultades momentáneas, situaciones que parecen terribles, quizás en tu vida, pero dice la Biblia, un momento. Porque eso va produciendo un cada vez más grande peso de gloria. Va produciendo en tu vida la vida eterna. Va produciendo en ti, como resultado, una gloria eterna mucho más grande y abundante. Mucho más grande y abundante que los problemas, la adversidad o las dificultades que puedas tener. Quizás al mirar tu vida tú digas, yo no puedo alcanzar eso que usted dice, porque mi vida es tribulación tras tribulación, problema tras problema, dificultad tras dificultad. Pero la Escritura dice, esto que estás viviendo es algo ligero que pasa, lo de esta vida. Es algo momentáneo, pero que a su vez te va preparando para aquello que verdaderamente tiene peso, y un peso de gloria en la eternidad. Algo que es eterno. Hay quienes procuran hacer tesoros en la tierra para aferrarse a lo material. Pero dice la palabra que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo, donde nadie puede tomar nuestra posesión para destruirla. Dice la palabra, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿De dónde lo trajo? Desde allí, desde el medio del cuidado de las ovejas, desde detrás de donde estaban, quizás en lo último. El profeta dijo, ¿no tienes otro hijo? Porque Dios me dice que no son estos. Sí, está David, el que apacienta ovejas. Está apacentando las ovejas. Él dijo, ese es. No es como mira el hombre. No es con la mirada que quizás tú puedas ver tu propia vida. Hay veces que nosotros al mirar la vida de otra persona podemos sobreestimarla o subestimarla. Hay veces que nosotros nos hacemos una idea de alguien y lo ponemos en un pedestal. Y hay veces al que está más cercano lo ponemos mucho más abajo. Lo desestimamos. Pero en cuanto a nosotros, eso tiene que ver mucho con la estima personal. Tú puedes sentirte, y dice la palabra, aquel que se sienta seguro, fuerte, bueno, tenga cuidado. Aquel que se sienta más. Entonces uno debe mantener un equilibrio y decir, ni debo sentirme el mejor, ni debo sentirme que soy una basura, porque entonces no voy a hacer nada. Porque de un lugar voy a sentir que no puedo, y del otro lugar voy a sentirme que soy mucho para esto. Entonces de repente me van a decir, hermano, ¿puede cuidar la puerta? No, yo estoy para otras cosas. Yo estoy para algo más. Deme una iglesia, deme otra cosa. Entonces, depende de lo que yo sienta, cómo me sienta. Pero eso no va a determinar lo que verdaderamente es. Por más que venga alguien y diga, deme una iglesia, yo estoy listo. Eso lo va a determinar Dios. Dios es el que va a hacer esa obra. Dios es el que va a mostrar si verdaderamente tiene el llamado. No digo las cualidades, no digo la condición, ni digo la preparación, el llamado. Porque el llamado es lo que va a sostener a una persona. Tú puedes tener cualidad, pero las cualidades no van a sostenerte. Lo que sostiene es el llamado. ¿Por qué? Porque al tener un llamado de Dios, puedes enfrentar cualquier dificultad, pero tú no te vas a ir. Hay un llamado de Dios en tu corazón. Pero cuando tú tienes un sentir, o cuando tú tienes cualidades para hacer una tarea, tú vas. Y lo vas a hacer porque tienes cualidades. Pero cuando tengas una dificultad, cuando las cosas se pongan difíciles, vas a abandonarlo todo. ¿Por qué? Porque no tienes llamado. No hay un llamado en tu corazón. Entonces renuncia fácilmente.
Dice la Escritura que cuando Eliseo fue llamado, él se encontraba allí con una yunta de bueyes. Y entonces él tomó allí el arado, la yunta de bueyes, e hizo un asado. Y con la leña preparó allí el fuego y mató los animales. Y comieron y se fue al ministerio. Él no tenía dónde volver. Él tenía un llamado de Dios. Y no le importaba volver atrás, no le importaba la seguridad, no le importaba qué iba a pasar después. Había un llamado de Dios. Entonces él no iba a volverse atrás. Para él era necesario quemar esas naves, no tener dónde volver, no tener dónde regresar. Dios te llama a servirle, a hacer su voluntad. Entonces hay un llamado de Dios en tu corazón. Dice la palabra que el Señor lo llama. Y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, desde atrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. La Escritura, cuando hace referencia a Jacob, habla del pueblo en la condición más humana, el pueblo en la condición más carnal, rebelde. Jacob significa engañador. Pero Israel ya tenía otro significado. Aquel que pelea con Dios, aquel que vence, aquel que lucha, aquel que sale al frente, pero que pelea con Dios, que lo hace con el Señor. Ahora dice que David fue llamado para ser guía, para poder guiar, apacentar a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Fue llamado para un liderazgo, fue llamado para llevar adelante una tarea. Y la palabra dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno mira la vida de David y dice un hombre cargado de errores, cargado de fallas. Pero Dios lo llamó así, desde detrás de las ovejas. Allí donde nadie lo veía. Quizás tú digas, nadie me ve, pero el Señor te ve. Aun cuando los ojos de los demás digan, este, aquel, el otro, y tú digas, a mí nadie me ve, no importa. Porque Dios es el que llama. Dios es el que pone el llamado. Habrá quienes tengan cualidades, pero el llamado solamente es algo de Dios. A lo largo de los años, muchas personas tuvieron un sentir de Dios. Muchos jóvenes, hombres, mujeres, quisieron servir a Dios, quisieron predicar la palabra y quisieron guardar su vida para Dios y hacer la voluntad de Dios. Muchos de ellos tuvieron un llamado, pero luego no pudieron seguirlo. Quedó allí, fue un tiempo. Otros que tuvieron un llamado a seguir un ministerio y hasta el día de hoy lo tienen, lo sostienen. Y hay quienes tuvieron las cualidades. A la hora de emprender algo eran emprendedores, a la hora de cantar lo hacían bien, a la hora de ministrar ministraban bien, a la hora de predicar también lo hacían. Cuando tenían que hacer algo lo hacían, pero no tenían un llamado de Dios. Y eso es determinante. Porque el llamado de Dios pondrá amor hacia las almas. El llamado de Dios te hará que tú puedas quedarte hablando con una persona sin importar nada, que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. El llamado de Dios es lo que te hace que no puedas ser corrido de un lugar. Hay un llamado de Dios. Y si Él te llamó, entonces Él te va a bendecir. Hace unos días un varón me decía, pastor, ¿cómo hace para predicar una palabra, para ir y predicar otro mensaje? Yo le digo, ¿Dios te llamó? Sí, entonces Dios te va a dar palabra. Dios te llamó a predicar. Dios te llamó a que puedas compartir una palabra. Entonces no tengas miedo, no tengas temor. Dios va a poner palabras en tu boca. Él va a hablar. Dice la palabra, abre tu boca, yo la llenaré. Solamente procura llenarte de Dios, procura llenarte de conocimiento, leer la palabra. Y cuando tengas que dar el mensaje, Dios traerá la palabra. Dios pondrá en tu corazón qué es aquello que el pueblo necesita, qué es lo que quiere hablar a su pueblo. Dios será el que lo haga. No te preocupes en hacerlo con tus fuerzas. Dios ha puesto un llamado en ti, entonces levántate y haz la voluntad de Dios. Predica la palabra de Dios sin importar que seas llamado desde detrás de las ovejas. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Este pastoreo de David
hace referencia al pastor de pastores, aquel que guiaría al pueblo a lugares de bendición, aquel que guiaría a sus hijos hacia un tiempo nuevo. Dice la palabra que el Señor es mi pastor. Nada me faltará, pero esto no es para que alguno lo tome y diga, el Señor es mi pastor, yo no le obedezco a nadie. El Señor es mi pastor, yo no tengo pastor aquí en la tierra. Eso es un corazón rebelde. El que no quiere ser pastoreado. La oveja no anda sola buscando pastos. La oveja necesita ser guiada porque va a caer en peligros, porque su vida va a correr peligro. Entonces necesita ser pastoreada, guiada a lugares de bendición, lugares de reposo, lugares de manantiales, agua, lugares buenos. Dice la palabra que y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Lo hizo con lo mejor. Lo hizo de la mejor manera. Tú puedes tener muchas cualidades, pero eso no te da el corazón para poder entender la necesidad. Tú puedes tener cualidades y hacer muchas cosas, tocar un instrumento, cantar, hacer muchas cosas, pero quizás no tener el corazón o tener misericordia del otro. La palabra de Dios dice que el Señor prefería misericordia antes que sacrificio. Las personas creían que sacrificarse era lo mejor, que debían hacer grandes sacrificios. Y la Escritura dice misericordia, que puedas tener misericordia de aquel que necesita. Dice la palabra, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restaura, Señor, nuestra vida. Sácanos a bendición. Guíanos. Dice que el Señor escogió a David de allí, del lugar escondido, y lo puso en lugares de bendición, y lo hizo guiar a su pueblo. Y lo hizo y guió a su pueblo con la pericia de sus manos, con la integridad de su corazón. Lo hizo conforme al llamado que Dios había puesto. David fue un caudillo. David fue un rey, el cual Dios no le permitió que le construyese allí el templo, porque había mucha sangre en sus manos. Pero el Señor le dijo, será tu descendencia, será quien lo haga. Ahora, dice la palabra que aquel que fue tomado de detrás de las ovejas terminó guiando, terminó apacentando, y lo apacentó con la integridad de su corazón. Es decir, tuvo lo necesario para hacerlo. Fue llamado desde lo último, pero fue provisto de lo mejor. Fue llamado quizás de detrás de todos, último en la lista, pero Dios le dio lo suficiente como para poder guiar a su pueblo, para poder apacentar a un pueblo rebelde, para poder apacentar a quien el Señor había depositado en ellos su heredad, a quien el Señor le había provisto. Dice la palabra, echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en moradas a la tribu de Israel. Cuando la palabra nos habla en el Salmo 16, dice que aquellas cuerdas cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando Dios nos ha provisto, nos proveyó de una heredad, lo hizo con lo mejor. Dice que a la hora de medir nuestra porción, nuestra herencia, dice que lo hizo y nos puso en lugares deleitosos. A la hora de medir, Él amplió las cuerdas y nos dio una gran herencia. Una herencia de bendición, una herencia que no solamente alcanzará tu vida, la palabra no solamente tocará tu vida, no solamente transformará tu corazón, no solamente te guiará a ti para que puedas ser un líder de bendición, para que puedas guiar al pueblo, para que puedas llevar la bendición de Dios a aquellos que no lo conocen, sino que también lo hará con tus hijos, con tus nietos. La palabra de Dios será impartida y las generaciones serán bendecidas, porque es hermosa la heredad de Dios en ti. Aleluya. Y aleluya. Así decía el salmista,
Es hermosa la heredad que me ha tocado. A la hora de medir, Dios me dio lo mejor. Él te eligió a ti, quizás de detrás del ganado, quizás detrás de las ovejas, pero Él te dará lo necesario para que puedas hacerlo. Él te proveerá. Muchas veces decimos, Dios proveerá. Bueno, es tiempo de que puedas creerlo. Es tiempo de que comiences a caminar y veas cómo Dios va a proveerte, cómo Dios va a darte. Quizás tú digas, yo no sé cuál es mi llamado. En el camino lo entenderás. En el camino irás descubriendo. Dios te irá mostrando qué es lo que hay en ti. Y cuando veas que hay un llamado de Dios en ti, no podrás resistirlo. Cuando veas que hay un llamado de Dios, no podrás contenerte. Dice la palabra que Jeremías en un momento quiso hacerlo. Dios lo había llamado y había un llamado de Dios en él a dar una palabra de advertencia, una palabra de juicio, una palabra en que serían llevados cautivos, una palabra que hablaba en contra de los falsos profetas, una palabra dura. Entonces él en un momento dijo, no voy a hablar más. Y él dijo, he dicho que no iba a hablar más. No iba a hacerlo más de esta manera. Iba a cerrar mi boca. Pero había un llamado de Dios en el corazón. Y por más que él dijo, no voy a hablar más, no voy a hablar más palabra de Dios, ni voy a hacer más la voluntad de Dios, dijo, pero sin embargo, comenzó a sentir un fuego dentro de él que no lo podía contener. Quería retener las palabras y quería contenerse y quería callarse para no hacer más la voluntad de Dios, pero había un llamado de Dios en su corazón y él dijo, por más que quise resistirte, Señor, fuiste mayor que yo, entonces tuve que dar la palabra, tuve que hacer tu voluntad, Señor. Aleluya y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Quizás tú te sientas que no tienes lo suficiente. Quizás has venido aquí porque tienes problemas. Has llegado hoy con una enfermedad, problemas matrimoniales, deudas. Quizás todo junto. No solamente una de esas cosas. Quizás es la lista completa. Pero no hay soluciones mágicas. Es que puedas poner tu corazón en las manos de Dios, confiar en Él, dejar que el Señor te guíe, conocer su palabra, ir entendiendo, ir dejando que el Señor te guíe y te muestre el camino. Permitirte los errores, el Señor te enseñará. Él hablará a tu corazón, te fortalecerá y te mostrará que nunca se trató de ti ni de tu fortaleza, sino de que le creas a Él. Él te llamó, Él te eligió, y Él va a ser el que va a proveerte. Él es el que va a guiarte. Solamente tienes que abrir tu corazón y dejarte que el Señor pueda llevarte a ese lugar. Tienes que avanzar en fe, no diciendo, Señor, dame y camino. Camina y Dios te lo va a dar. Ora por los enfermos y la bendición va a venir. Predica la palabra y Dios te dará más. Bendice a Dios con tus bienes y serás bendecido. Y tus lagares rebosarán de mosto, dice, y habrá bendición en tu vida. Pero todo tiene que ver con confiar, con abrir nuestro corazón a Dios, con creerle. Y Dios te va a bendecir. Puedes pasar hoy por una leve tribulación, pero dice la palabra momentánea. Un momento, pero pasará. Pero lo que produce en ti vale la pena. Vale la pena enfrentar tribulación aquí. Vale la pena pasar y enfrentar situaciones difíciles. Porque el ganador y el premio final de todo esto es la salvación y la vida eterna. Y no tiene comparación a todo lo que podamos pasar. Dice, lo que ves en esta vida es liviano, es ligero, pasa rápido. Puede parecer un tormento hoy. La palabra dice, es un momento nada más. Hay dichos que dicen que nadie puede soportar la maldición mucho tiempo. No hay quien pueda resistirla. Bueno, hay quienes dicen, Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, si crees todos esos dichos, ¿cuánto más a la palabra de Dios? Que dice, es momentánea, la tribulación es un momento.
va a pasar. Pero la bendición será extraordinaria, la bendición será maravillosa. Quizás estás en la tribulación y no puedes ver el después, pero si puedes enfocarte en lo que hay después, entonces podrás pasar las primeras olas. Hay veces que le digo a las personas, la vida, que el cristianismo es como cuando uno entra en un mar, donde las olas rompen con fuerza en la orilla. Al principio cuesta entrar, avanzas y una ola te golpea, quieres entrar y te vuelve a sacar a la orilla. Pero cuando pases ese momento donde las olas rompen, es un momento. Luego todo pasará. Nadie podrá resistir ola tras ola tras ola. En algún momento se termina. En algún momento el Señor se levantará como la barca y será una grande bonanza. En un momento la calma y la quietud vendrá a tu vida. Quizás hoy todo sea turbulencia, golpes, viento. Pero cuando el Señor está en la barca, cuando Él está en tu vida, la calma vendrá. La quietud vendrá. Solo tienes que confiar en Él. Él le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si Él está en tu vida, ¿por qué entonces dudas? Hay turbulencia, hay complicaciones, hay vientos. Bueno, pasarán. Pero nada tiene comparación con la obra que el Señor hará en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí, o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas abrirle tu corazón al Señor y que puedas confiarle tu vida a Él. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis transgresiones. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.